Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, este pasaje bíblico que compartimos hoy, Jueves Santo, en esta ceremonia de lo que hemos denominado la Cena del Señor, se nos presenta este pasaje, tal vez muy escuchado por nosotros, muy conocido, que llamamos el lavatorio de los pies. Y este lavatorio de los pies nos presenta una serie de signos, de símbolos, de expresiones de Jesús, de Pedro. Por ahí aparece la figura de Judas Iscariote, recordemos aquel que lo va a entregar, también se nos presenta en este texto. Entonces, frente a esta dinámica que el texto nos presenta, es importante que reflexionemos sobre algunos aspectos que pueden ser importantes para nuestro vivir, para nuestro compartir en casa, con amigos, familiares, vecinos, etcétera. Y pues en este tiempo en el que vivimos, en que todo el mundo pues vive esta serie de dificultades que se nos han presentado, es importante que no nos apartemos de Dios y que veamos en este Evangelio y en esta Semana Santa, en este Triduo Pascual, una esperanza de parte de Dios para con la humanidad, que al final de cuentas es esto, no es recordar la muerte de Jesús, pero a su vez como Él vence la muerte para darnos vida y en abundancia a todos nosotros, que ese es el sentido de esta Semana Santa. Este pasaje de Juan nos narra este diálogo previo al lavatorio de los pies, en el cual Jesús, como lo dice el texto, se autoproclama Maestro y Señor. Y como es Maestro y Señor, busca darles ejemplo a los discípulos para que ellos actúen de la misma manera como Él lo ha hecho. Todas las acciones que vemos en el Evangelio son enseñanzas de Jesús, son con el propósito de que también en un principio la practicaron los discípulos y que hoy nosotros que escuchamos esto, pues la hagamos vida en nosotros. En este caso, en el lavatorio de los pies, si bien en un primer elemento que podemos notar allí es el ejemplo de Jesús por servir a los demás. ¿Sí? Recordemos que servir a los demás, como nos lo enseña Jesús, es un servir desinteresado. Jesús, que es Dios, que es lo máximo que podemos comprender, se abaja para lavarle los pies a sus discípulos, a unas personas que compartían con Él, que seguían con Él, y Jesús quería tener este gesto con ellos de humildad. Tal vez la enseñanza de Jesús no es enseñarle a estos discípulos a que entonces cada vez que vean a alguien les lave los pies. Podemos decir, de pronto este fue el elemento que usó Jesús para enseñar el trasfondo, que es lo que hemos dicho, a ser humildes y a reconocer en el otro un hermano al cual debemos servir también. Entonces, ese es el primer elemento que quiero que compartamos, y es esta enseñanza de Jesús, de que nuestras acciones, nuestra vida, primero, sigan el ejemplo de Jesús, y segundo, pues sean acciones de humildad y de servicio a los demás. Esto a veces es fácil decirlo, ¿no? Debemos ser humildes, debemos servir, pero recordemos que la humildad y el servicio no es algo que pase de la noche a la mañana, ¿no? Hoy soy orgulloso y ya mañana soy humilde, ¿no? Hoy no sirvo, pero ya mañana empiezo a servir. Es un proceso, es un caminar, como lo vemos en el Evangelio. O sea, este pasaje del Evangelio se presenta casi al final de la vida de Jesús, recordando todo el camino que Jesús tuvo previo a esto, ¿no? Todos los pasajes que hemos escuchado previo a la Semana Santa, en el cual Jesús va con sus discípulos, va caminando, trata de enseñarles, ¿sí? Para que al final lo pongan en práctica. Entonces, esto que Jesús enseña hoy no es que se le ocurrió de la noche a la mañana, bueno, ¿verdad? Camina y le lavamos los pies a los discípulos. No, todo tiene un sentido y va unido a una lógica, que es cumplir la misión, la voluntad del Padre, en el cual Jesús escoge a una serie de hombres, escoge a una comunidad para empezar a transmitir este mensaje, que hoy, en este pasaje, pues ya tiene otro sentido, ¿no? Ya pasan a la acción y es de verdad, vamos a lavar los pies de la humanidad. Esto simboliza una serie de cosas bastante interesantes. Servir a la humanidad, ¿no? Servir al otro, a la comunidad. No solamente servir a mis amigos, a mis familiares, a los que me caen bien, sino servir a todos, ¿no? Y más en esta tónica que hemos vivido estos días frente a esta dificultad que la humanidad presenta, pues qué chévere que pongamos en práctica
Esto que nos dice Jesús de servir al otro sin mirar quién es, ¿no? De tener sentimientos de cercanía con el otro y de fraternidad. El segundo elemento que podemos tener ahí es la figura de Simón Pedro. Simón le pregunta, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? En el papel de Simón diría él, yo debería lavarte los pies a ti. Pero Jesús muy sabiamente le explica a Simón Pedro, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, o sea, no tienes nada que ver conmigo. Repito, no es el hecho de que se laven los pies específicamente, esa acción, ¿no? Sino que es el hecho de que entonces, si no permitimos que Jesús se acerque a nosotros, nos lave, nos purifique, pues no podemos llegar a decir de la noche a la mañana, yo amo al Señor, Dios está conmigo, yo siempre con Dios. No, o sea, si vamos a ser personas de fe y vamos a expresar nuestra fe, es necesario también que dejemos que Jesús actúe en nuestra vida, ¿sí? Y dejar que Jesús actúe en nuestra vida significa entonces reconocer que el otro que comparte conmigo también es un instrumento, ¿sí? Para encontrarme con Dios. La naturaleza es otro instrumento para encontrarme con Dios, y es aceptar todos esos medios que Dios pone en nuestro ambiente para acercarnos a Él, ¿sí? Porque, o si no, esta expresión de Jesús va a llegar a nosotros, ¿no? Si tú no permites, si yo no permito que Jesús se acerque a mí, me lave, me purifique, no puedo decir que estoy con Dios. Y si no puedo decir que estoy con Dios, nunca voy a ser un testigo de Dios y nunca voy a ser partícipe del reino de Dios, de los cielos. Entonces, esta expresión de Simón muy humana, porque realmente pues nosotros queremos servir a Dios siempre, ¿no? Y seguramente fue la expresión de Pedro, pero cómo Dios se va a bajar y me va a servir a mí, para que veamos lo humilde que es Dios, que se abaja para servirnos. Es difícil de entender a veces cómo un Dios hace posible esto, pero pues en Jesús, en Cristo se hace realidad esto, un Dios que se abaja para enseñarnos a nosotros también a bajarnos hacia los demás. Por eso este tríodo pascual empieza, digamos, o se fortalece en este inicio con este pasaje bíblico, ¿no? Antes de lo que va a suceder del viernes, del Viernes Santo, de todo este momento que va a vivir Jesús tan difícil, de la muerte y todo, ese texto nos centra un poco en lo que va a pasar. Lo que va a pasar no es vamos a matar a Jesús, lo mataron, ya, no. Tiene un sentido que está en este texto, y es servir a los demás. Jesús se abaja, se entrega, al final se va a entregar en la cruz por cada uno de nosotros. Y nos repite esta frase: si no dejamos que Jesús actúe, o sea, que haga, que cumpla la misión del Padre, pues nosotros no somos parte, o no vamos a poder ser parte de esta voluntad del Padre. Finalmente Jesús finaliza el texto con una pregunta: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Y quiero que esa sea una pregunta que nos quede para reflexionar un poco en este tríodo pascual, en esta Semana Santa, en este día. ¿Comprendemos lo que Jesús ha hecho? ¿O simplemente vamos allí otra Semana Santa, otro Jueves Santo, etcétera? ¿O realmente nos planteamos la pregunta: ¿estamos comprendiendo lo que estamos viviendo? ¿Comprendemos por qué Jesús se quiere acercar a nosotros? ¿Comprendemos por qué murió? ¿Comprendemos por qué resucitó? Etcétera. Entonces esta pregunta debe ser la guía y la motivación para este día y para estos días del tríodo pascual. Comprender lo que he hecho. Para comprenderlo, pues hay que reconocer que es un Dios que se abaja, que se acerca a nosotros, que se quiere acercar y que espera de nosotros una actitud, pues, de cercanía, ¿no? Jesús no espera que digamos, no cuentes conmigo, espera que digamos, quiero hacer parte contigo de esta construcción del reino de Dios. Entonces es permitir que se acerque y que nos lave, nos purifique, nos limpie de nuestros pecados para ser hombres nuevos, personas nuevas, que es finalmente lo que Jesús quiere enseñar con este tríodo, ¿no? Morir al hombre viejo para nacer en el hombre nuevo, y así pues comprender lo que Jesús ha hecho con nosotros. Entonces estos son algunos elementos que podemos reflexionar en torno a este pasaje de Juan, en lo que ya decíamos, pues pasaje conocido como el lavatorio de los pies, muchas veces escuchado, oído, pero que hoy ojalá lo reflexionemos, lo detallemos en el diálogo, en las preguntas que
Simón Pedro hace Jesús, en lo que Jesús contesta, que allí está toda la riqueza de este texto y que nos va a ayudar a entender pues, estos días que siguen con continuo a el Viernes Santo, el Sábado Santo y la Vigilia Pascual, pues ya lo vamos a entender de otra mejor manera porque en este pasaje se nos explica por qué Jesús se entrega por los demás. Entonces, con estos sentimientos, le pedimos a Dios que nos siga iluminando, nos siga acompañando en estos momentos, a cada uno de ustedes en sus hogares, a aquellos que se encuentran en dificultades, en enfermedad, etcétera, que sea el Señor quien nos guíe y nos dé la fortaleza para enfrentar todos estos momentos. Y nos seguimos viendo y compartiendo el mensaje del Evangelio por medio de lo que la liturgia de la Iglesia nos presenta. Un saludo de paz y bien, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.